Colombia es un país marcado por la diversidad, la resiliencia y los cambios. Hoy vengo a hablarles de una historia que comenzó hace muchos años antes de que nosotros naciéramos, pero que de una forma u otra sigue influyendo en cada territorio, en cada decisión política y además en cada oportunidad social que vivimos. Todo comenzó en un movimiento inesperado, la séptima papeleta. Miles de estudiantes cansados de la violencia, del sistema político cerrado, pronunciaron algo súper revolucionario, una nueva constitución. Su voz fue tan fuerte, tan firme, que en 1991 en Colombia nació una nueva constitución que nos convirtió en Estado social de derecho, abiertos a la participación ciudadana, al pluralismo, pero además a los derechos fundamentales. Hablemos ahora del contexto político. Al inicio del siglo XXI, el conflicto armado alcanzó uno de los puntos más críticos de Colombia. La guerrilla, los paramilitares y el Estado se disputaban territorios enteros. Fue un contexto en donde surgió la política de seguridad democrática entre el 2002 y 2010. La seguridad aumentó en algunas zonas como Montes de María, por ejemplo, y se recuperaron vías, se redujeron secuestros y el país enfrentó graves denuncias como los llamados falsos positivos que marcaron profundamente a nuestra sociedad. Algunos al mismo tiempo surgieron nuevos partidos, algunos cortes tradicionales, otros un poco más alternativos y otros de izquierda. Esto refleja un poco el cambio del país, un país diverso, un país que empieza a reclamar nuevas voces, pero que aún a través de esos procesos políticos no se ha alcanzado algo importante que vamos a conversar y es la paz. ¿Sí? Aquí vamos a empezar a hablar de los procesos de paz. El país inició un nuevo capítulo con las FARC. Tras décadas de conflicto, en el 2026 se firmó el acuerdo final de paz en el gobierno de Santos. Un acuerdo que reconoció a las víctimas como centro de los procesos e impulsó los mecanismos inéditos. La Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Reforma Rural Integral. ¿Fue un paso histórico para Colombia? Parece que sí, pero también generó mucha polarización. Aún así, hubieron cambios en los procesos políticos, en la seguridad y la forma en cómo nosotros desde el territorio entendemos el conflicto. Mientras todo esto pasaba con la paz, la economía también tuvo cambios bastante amplios y profundos. Colombia, por ejemplo, redujo las barreras de comercio y permitió el ingreso de productos extranjeros. Y esto automáticamente transformó la industria nacional, porque impulsó los sectores como los servicios, pero afectó a pequeños productores en los campos y en los territorios. En décadas siguientes se firmaron varios tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Corea del Sur y otros países. Esto en verdad permitió abrir nuevos mercados, pero también generó desigualdades entre las regiones. Ejemplo de ello, la región Caribe colombiana. El país vivió el boom del petróleo y de la minería, con ingresos bastante altos, pero por exportaciones. La dependencia extractiva también generó conflictos socioambientales y la vulnerabilidad económica dentro de nuestro país. Y bueno, ahora vamos a hablar de uno de los que más me gusta, además del político, el contexto social. En el siglo XXI en Colombia no se puede contar sin los movimientos sociales. Desde las movilizaciones indígenas y afrodescendientes hasta el movimiento estudiantil de 2011 y 2018. Luego llegó la pandemia
y con ella llegaron bastantes retos. Desigualdades en el acceso digital, crisis económicas, brechas educativas y nuevas formas de organización social. En el 2021, Colombia vivió una de las mayores movilizaciones sociales que marcaron la historia. Y lo más interesante de esto es que fueron lideradas por jóvenes como yo. Los jóvenes nos organizamos, las organizaciones, los procesos comunitarios y todos a través de nuestra voz reclamamos la importancia de que nuestro país sea un país más justo y con más oportunidades en términos de acceso a educación superior, de empleabilidad. Se vivió el estallido social más grande que ha tenido Colombia. Y esto nos dejó un sinnúmero de pérdidas, pero más allá de pérdidas, esto nos permitió consolidarnos y demostrar que en Colombia las voces de las juventudes deben ser escuchadas. Y no solo deben ser escuchadas, sino que deben llevarlos a los espacios de toma de decisión para que participen, pero más allá de participar, que puedan incidir. Ahora, ¿qué significa para todos estos cambios en nuestros territorios? En municipios como Mate, cada transformación nacional tiene un impacto directo en nuestro municipio, en la economía local, en la seguridad, en la movilización o movilidad social y en las oportunidades para los jóvenes. El Plan Colombia modificó dinámicas rurales que dieron la apertura económica, que cambió las posibilidades de producción. Los cambios políticos redefinieron, por ejemplo, la presencia institucional. Y los movimientos sociales fortalecimos la participación de las juventudes o más bien fortalecimos también la identidad y la organización territorial dentro de nuestro territorio. Hoy seguimos construyendo país desde y con el territorio, porque aunque cada decisión nacional se vive, se siente desde los territorios, es importante entender que esto no es solo un ejercicio académico, es entender que llegamos hasta aquí y entender cuál es el papel que tenemos cada uno de nosotros como jóvenes, como actores sociales con Colombia. Y si creían que mi intervención terminaba aquí, pues se equivocaron. Mientras en Colombia se firmó el acuerdo de paz en 2016, este acuerdo tuvo un impacto internacional inmediato. Por muchas décadas, Colombia había sido conocida globalmente por el narcotráfico, por el conflicto armado y por la violencia. Pero a partir de 2016, esta narrativa empezó a fracturarse. La imagen de Colombia empezó a mostrarse de manera diferente a nivel internacional. Colombia dejó de ser vista únicamente como un territorio de guerra y empezó a ser reconocida como un país capaz de construir acuerdos a través del diálogo y proyectarse hacia la paz. Un punto importante que nos permitió este acuerdo. En este cambio de narrativa abrieron muchísimas puertas, porque permitió fortalecer al país en las relaciones institucionales, acceder a nuevas inversiones, impulsar programas de cooperación internacional y a la vez posesionar al país en espacios multilaterales. Y sí, aunque la paz no es un proceso de construcción lineal ni sencillo, el país continúa en el debate si el acuerdo fue o no fue. A nivel global, una victoria política y simbólica. Sin embargo, lo cierto de todo esto es que el proceso de paz activó la participación política y transformó la opinión pública. Las conversaciones nacionales empezaron a girar en torno a la reconciliación, a la justicia transicional y a la necesidad de ampliar la democracia. Tanto así que por primera vez en la historia del país tenemos un presidente que alcanzó la presidencia desde un partido de izquierda. Y este hecho no puede entenderse
como algo aislado. Es la parte del reacomodo político que generaron los cambios del siglo XXI, donde nuevos sectores sociales y políticos empezaron o dejaron de legitimizar los espacios para participar y disputar el poder político de nuestro país. Quiero agradecerles por escuchar esta sustentación de este trabajo que, entre otras cosas, es de mis materias favoritas y que me permite seguir explorando y aprendiendo desde el análisis sociológico sobre la historia social, política y económica de nuestro país.